Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast llamado Shama. Bienvenidos a este nuevo episodio que se titula En el fondo del mar. Estamos hoy aquí, su servidor Osvaldo Silva, y nos acompaña el buen Güero Estrada. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué gusto otra vez que nos puedan escuchar este nuevo episodio. Recuerden que para poder entender la cronología de esta serie necesitan escuchar la parte 1 y la parte 2, así que ahí pueden navegarlo ya sea en la página de Spotify, en el podcast o igual en el canal de YouTube, para que puedan entender más o menos cómo es que vamos llevando esta serie. Osvaldo pues nos va a explicar más o menos de qué trató el primero, y ya después yo les platico un poco del segundo y comenzamos con el tercero. Ok, el primer capítulo, en resumidas cuentas, hablamos sobre cómo es que entró el pecado en el hombre. Y en el segundo episodio le dimos continuidad a este pecado, al pecado como fue, o más bien tratamos de definirlo en esos dos primeros capítulos. Y en este episodio que estaremos compartiendo el día de hoy, hablaremos cuando pecamos, qué sigue o qué ocurre después de que pecamos, ¿no? Ya pecamos, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, pero ahora qué. Y antes de comenzar, me gustaría pedirles que por favor, si les gusta este podcast, compártanlo con alguien que ustedes crean que le va a hacer bien, a sus amigos, su familia, y eso nos ayudaría muchísimo. Compartan este podcast para que el reino de Dios pueda ser escuchado, para platicar las buenas nuevas, ¿no? Entonces, pues como mencionó Osvaldo, el tercer episodio es En el fondo del mar, y este ya va un poco más relacionado a lo que hace Dios hacia nosotros después de que erramos. Entonces pasamos a eso, erramos contra Dios, desobedecemos a Dios, sentimos la culpa, de alguna manera u otra el Espíritu Santo es el que nos hace sentir qué es lo que hicimos incorrectamente. Entonces vamos con la base, con el primer versículo, que es Miqueas 7:19. Así dice la palabra del Señor: Él volverá a tener misericordia de nosotros, nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces pues vemos y escuchamos que Él perdona, o Él echa al fondo del mar todos nuestros errores de algún modo, para que cuando nosotros estemos en la presencia de Él, pues no sean contados. Pero ¿cómo es que todo esto no va a ser contado? Anteriormente, Miqueas pues se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces pues no hay muerte ni resurrección de Jesucristo. Pero obviamente si nos trasladamos a lo que vivimos actualmente, ya murió y ya resucitó Jesús. Entonces cuando nosotros nos presentamos ante Jesús, esos pecados que cometimos, esos errores que de algún modo nosotros nos arrepentimos de ellos, pues obviamente Jesús tomó esos pecados y los echó al fondo del mar, para que cuando estemos en la presencia de Dios seamos salvos, cuando tengamos la vida eterna en el paraíso que Dios nos promete. Obviamente pues todo lo que es tirado al mar pues no es recuperado, tal cual como a veces los barcos se hunden, alguna persona tiró un objeto en el fondo del mar, y pues obviamente es imposible llegar a eso. Pero obviamente pues reconocer que Dios es un Dios de lo imposible. Todo lo que es imposible para nosotros, que decir, es que Dios no me va a perdonar, para Dios es posible. Por eso es de que nos da exactamente esta palabra, porque de algún modo Él es el único que puede desechar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, y pues prácticamente borrón y cuenta nueva. Así es, gracias Misa.
Sí, concuerdo totalmente con lo que comentas. A veces la culpa es la que a veces no nos deja estar en paz, ¿no? Tal vez el pecado o lo que sea que hayamos hecho es bastante fuerte y precisamente la culpa es la que no nos deja acercarnos a Dios. Y bien dice aquí en Miqueas que dice en otra versión, dice, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos del mar todos nuestros pecados, todos y cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que para Dios no hay como categoría de pecado, o sea, pecado es pecado, no hay uno más grande ni uno más pequeño, pero todos en el fondo del mar. Y también, si nos vamos a Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, venid. O sea, Dios te pide que te acerques a Él y que te pongas a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es precisamente esto que Dios, tu pecado lo echa al mar y a ti te deja como blanca lana, ¿no? Te deja sin mancha, te deja puro. Y eso es precisamente, como bien decía Misa, lo que hace Dios por nosotros, ¿no? Y precisamente el próximo versículo que vamos a leer, vamos a ver cómo es que Dios hace esto por medio de, sabemos que Jesús, pero vamos a ver cómo. Dice en Romanos 6:11, así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado, mas vivís para Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Entonces, dice aquí que por el pecado estábamos muertos, ¿sí? Muertos en vida, pero por la obra redentora de Jesús, por haber tomado nuestro lugar en la cruz, porque esa cruz nos tocaba a nosotros, a cada quien, pero Jesús vino y tomó nuestro lugar y ahora nos entregó su lugar de Él como Hijo de Dios. Por eso dice, mas vivís para Dios por Jesucristo, Señor nuestro. De hecho, es una palabra muy efectiva. Nuevamente toca el nombre de Cristo o de Jesús, que es el quien murió. Entonces, cuando Él muere, Él nos da vida. Nuevamente, en el segundo episodio, si no me equivoco, tocamos un versículo que por un hombre todos son muertos, pero por un hombre que es que nosotros tenemos vida, que es Jesucristo. Y nuevamente, pues Pablo en Romanos, en ese capítulo, en el 6, en el versículo 11, pues nuevamente nos dice, ustedes están vivos, pero en el cuerpo de Cristo, no en nuestra carne, ni en nuestra propia voluntad, ni por en otro capítulo decíamos no por obras, sino por el don de Dios, por la fe. Todo esto es dado por medio de Jesucristo, de Cristo Jesús, quien es quien murió, tomó su cruz, fue crucificado, pero una promesa les da, de hecho, a sus discípulos, dice es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucite. Entonces, cuando hace esto, es morir en la carne, pero vivir en el espíritu, pero espíritu palpable, o sea, porque hasta los discípulos lo tocaron, era un espíritu que lo podían tocar, lo podían percibir, lo podían escuchar, lo podían ver. Entonces, de esa misma manera es que espera a Dios que nosotros seamos, aparte de ser perdonados, vernos tal cual como a Jesús ve. Porque cuando Dios nos ve y que sabe que creemos en su Hijo, a nosotros nos ve como a Jesús, un hombre sin mancha, un hombre sin pecado, un hombre justo. Entonces toca
cada uno de esos puntos. Y si no mal recuerdo, Osvaldo sacaba en una reunión la palabra de misericordia y lo desmenuzó en latín, si no me equivoco. Sí recuerdo, precisamente misericordia, no recuerdo muy bien cada pieza de esa palabra, porque esa palabra proviene de varias otras palabras, pero quiere decir algo como de dar el corazón al miserable, ¿no? Y precisamente alguien miserable puede ser alguien que está muerto o alguien que está moribundo. Entonces Jesús y Dios nos dieron su corazón, ¿no? A nosotros que ya estábamos, pues, como dicen Romanos, muertos. Nos dan en su corazón por medio de su sacrificio y de esta manera, pues, nosotros volvemos a la vida, ¿no? Que es Jesús. De hecho, lo comentaba igual Pablo en una de sus cartas, que dice, para mí, para mí la vida es Jesús, o la vida es en Cristo, y el morir es ganancia, precisamente, ¿no? Vivir es Cristo, porque por medio de Cristo, gracias a Cristo, vivimos, y al morir, pues, vamos a estar en la presencia de Dios. Por eso decía él ganancia, ¿no? O sea, imagínense, estar en la presencia de Dios. Yo creo que es algo a lo que todos debemos aspirar cuando partamos de esta tierra. Y bueno, antes de pasar al siguiente versículo, quería compartirles que precisamente en Mateo 5:17 dice: no penséis que yo he venido para destruir la ley o a los profetas, dice Jesús. No soy venido para destruir, sino para cumplir. ¿Y esto qué es? Bueno, el episodio pasado hablamos sobre los 10 mandamientos, y de hecho no son 10 mandamientos, en realidad son como 300 y tantos, están todos esparcidos en el Antiguo Testamento, pero pues Dios a Moisés se los dio en 10 mandamientos, ¿no? Estos 10 mandamientos Dios ya sabía que no los íbamos a cumplir, que el pueblo de Israel no lo iba a cumplir. Entonces, ¿qué dice aquí Jesús? No penséis que yo he venido a destruir la ley o a los profetas. O sea, Jesús no vino a poner como el desorden. No vino a deshacer la ley o algo así. Dice, sino para cumplir. O sea, Jesús más bien esos 10 mandamientos ya los cumplió por cada uno de nosotros. Ya cada uno de nosotros, al creer en Jesús, cuenta como si hubiéramos cumplido esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el periodo de gracia. O sea, la salvación ya no es algo que la obtenemos por obras o por guardar esa ley. La salvación es algo que tenemos como un regalo por creer en Jesús, por entregarle nuestra vida para que entonces Él, o para que se haga efectivo este cambio que comentábamos de nuestra cruz por su lugar como hijo de Dios. Y algo que siempre me pongo a pensar, y algo que es un reto diario, porque inclusive cuando le pedimos a Dios perdón, a veces sentimos como que no alcanza, como que te hace falta más, te sientes todavía, la culpa todavía está en ti, ¿no? Pero algo que me gusta cuando Jesús viene a la tierra es que Jesús les dice a cada una de las personas que en él cree. Primero les pregunta, ¿no? ¿Tú crees que no sé, tal vez sea sano, ¿no? ¿Tú crees que te puedo perdonar tus pecados? ¿O tú crees que cualquier cosa, ¿no? Y tú le dices, sí, realmente creo, ¿no? Y lo más valioso que Jesús les dice, toma tus cosas y no peques más, pues tus pecados han sido perdonados. Entonces, cuando sentimos esto, Jesús, oh Dios, nos vuelve a repetir, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados.
lo podemos ver en distintas historias cuando Jesús hace algún milagro. Puedes leer Jesús en el hogar de Simón el fariseo, y tal cual, igual, llega la mujer que es pecadora, le tira un perfume en sus pies, y Jesús sabe por qué lo hace, sabe que la persona es pecadora, pero aún así le responde: tus pecados son perdonados. Entonces, cada vez que Dios te dice tus pecados son perdonados, te recuerda el primer versículo que te dimos, que está en Miqueas: tus pecados ya fueron echados al fondo del mar. Tienes que tener esa confianza, tienes que creer que Dios lo va a hacer, pero algo sí que nos dice explícitamente Jesús: vete y no peques más. Tal vez nosotros como hombres, tal vez como personas humanos, ¿no? Hombres, mujeres, que estamos hechos en carne, pues sabemos que es difícil, porque pues simplemente con el hecho de haber comido nuestro antepasado Adán y Eva, que comieron del fruto, pues para nosotros se nos abren los ojos, ¿no? Se nos abren esos ojos de pues conocer lo malo, las satisfacciones, lo que nos gusta. Pero por eso es de que vino Dios a hacer carne y morir por aquello que el hombre hizo, y demostró que el hombre puede hacerlo. Pero obviamente les dice que por nuestras fuerzas no podemos, sino que con fuerzas de Dios. Por eso siempre Dios oraba al Padre, se iba al monte, ayunaba. Él hizo el ayuno de los 40 días, él hizo muchas cosas porque sabe que no depende de su carne, sino que depende del Padre y del Espíritu Santo. Es por ello que Dios nos muestra lo necesario para no poder pecar más. Y hay otra cita que les quiero leer, que está en Efesios. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, efectivamente, lo que decía Osvaldo, no es tanto por las obras que vayamos a realizar, es que ya ayudé a un pobre, o ya ayudé a una persona necesitada que tiene alguna discapacidad. No, es por la fe que tú vas a ser perdonado, por la fe que tú tengas. O sea, dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. Entonces, de esa manera, cuando nosotros tenemos fe en Dios, en Cristo Jesús, que Él tomó los pecados y los arrojó, o Él murió por esos pecados e hizo que Dios nos viera como personas santas, es que nosotros vamos a ser perdonados. Pero obviamente eso no significa que no vamos a hacer buenas obras. No puedes tener fe en decir: bueno, sí voy a creer en Jesús, pero mientras por el otro lado sigo haciendo cosas malas, haciendo cosas que a mí me convengan, que vayan en contra de Dios. No, obviamente no, porque nuevamente estamos quebrantando la ley que Jesús trató de, pues, digámosle, cumplir. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, incumplimos esa ley, y obviamente pues Dios ya no nos ve con los mismos ojos, sino que pues ve lo que cometimos, y obviamente pues el pecado pues sigue ahí. Entonces es ser perdonado por los pecados, pero no pecar más. Exactamente. Y precisamente, bueno, comentabas, Misa, que igual, ¿no? Que a veces la culpa, sí dijiste, ¿no? Algo de la culpa o algo así, que no te deja como estar en paz con Dios. Y precisamente me gustaría compartirles aquí uno de los versículos de un salmo, de uno de los salmos más populares, más conocidos. Tal vez solo leyendo el puro versículo saben qué salmo es. Dice, versículo 5: aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Entonces, aderezas mesa delante de mí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La culpa, angustia. La culpa es una angustia, ¿no? No te deja estar en paz. Estás angustiado cuando tienes culpa. Cuando tú mismo no te puedes perdonar, en esas situaciones es un angustiador. Y aún enfrente de ese angustiador, como la culpa, como el miedo, como, no sé, la incertidumbre, la duda, enfrente de todos esos angustiadores, Dios viene y te sirve mesa, dice, adereza mesa delante de mí. Y esta mesa, ¿qué tiene? Hay una canción que me gusta mucho que dice, solamente tú ofreces perdón, paz y gozo. Entonces es una mesa que solo Dios puede preparar, de perdón, paz, gozo, amor, todo lo que te puedas imaginar y aún más. Entonces ese es nuestro Dios. Sí, es un don que solamente Él puede dar. Algo que también Jesús nos menciona es que para ser perdonados necesitamos perdonar. A lo mejor alguien dice, por ahí dice en una palabra, dice que si tu hermano pecare contra ti, perdónalo. Y Pedro le pregunta, si 7 veces me peca contra mí, pues le dice hasta 7 veces o más. Bueno, no le dice más, pero dice más de 7 veces, tú lo perdonarás. Entonces, el perdón debe de ser nosotros hacia los demás, para que Dios nos pueda perdonar, pero por medio de Jesús, por la fe, por esa mesa que nos prepara. La mesa que nos prepara para Dios fue la salvación, su fuerza, su poder, porque nos da el poder de cuando te toca el Espíritu Santo, Dios te da el poder de sanar, el de profetizar, el de muchísimas cosas que da el fruto del Espíritu Santo, que más adelante en otros capítulos vamos a estar pues platicando sobre esto. Pero aquí el secreto es perdonar para ser perdonado. Igual como la persona que pecó contra ti o que hizo un mal contra ti, agarrar eso malo, igual arrojarlo como si no hubiese pasado nada. Pero pues obviamente pues tienes que ser consciente en decirle no peques más, o no me hagas daño nuevamente. No es platicarlo, igual lo que hacemos con nosotros con Dios, platicarlo con Dios y decirle perdón, le pedimos perdón a Dios. Entonces igual a la persona, oye, sabes que pues mira, pasó esto y pues mira, te perdono, pero no me gustaría que lo volvieras a hacer, ¿no? Y una vez y otra vez perdonarlo para ser perdonados. Así es, amigos, y pues con esto concluimos con que el pecado no tiene nada que hacer frente a Jesús. El pecado se ahoga en el fondo del mar cuando está Jesús presente. Dios nos ha perdonado por medio de Jesús, pero este perdón trae responsabilidad de perdonar primeramente también como Dios lo hace y de no pecar más. Y ahora hay algo que me gustaría compartir. Cuando le entregas tu vida a Jesús, no es que ya no vas a pecar, porque todos seguimos siendo carne, seguimos siendo hombres, mujeres, ¿no? Seguimos siendo humanos. Entonces, la vida en Cristo no se trata de ya no pecar, sino de cada que pecas, te acercas a Jesús de nuevo y con humildad le pides perdón y continúas así. Y en eso consiste el perdón de Dios, ¿no? De los pecados de Dios. En que Jesús vino y pues murió en esa cruz que nos tocaba a nosotros. Sí, sufrió, fue maltratado. Imagínate todas las cosas que pasó Jesús. Primero pon a cuenta tu vida, pon a cuenta las cosas que has vivido, no solamente con Dios, sino también con tu familia, con los que te rodean. Pídeles perdón, no exijas que te pidan perdón. Ora por ellos para que puedan perdonar, para que te puedan pedir perdón, o de alguna manera el Espíritu Santo toca sus corazones y pidan perdón a Dios primeramente, y también a ti por los males que te hayan hecho, por aquellas personas que te hayan dañado. Pero lo importante es que tú, que nos escuchas,
puedas ser perdonado por Dios, tengas salvación y creas con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas que tus pecados ya fueron arrojados en el fondo del mar, todos tus pecados. ¿Qué te parece si primero haces con nosotros esta pequeña oración de fe y posteriormente oramos por aquellos que nos escuchan semana a semana? Entonces, pues ahí donde estás, donde nos estés escuchando, cierra tus ojos y cree cada palabra que va a salir de tu boca y repite conmigo: Dios, te doy gracias por esta palabra que hoy nos das. Te pido que tú seas perdonando mis pecados, que sean arrojados en el fondo del mar y que pueda ver tu gloria. Creo que tú eres el Señor, que tú eres el Cristo y quien fue el que murió por mis pecados. Fuiste tú el que recibió todo el castigo que yo merecía. Gracias, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Que cada cosa que haya cometido sea echado en el fondo del mar. Que no haya maldad. Y ayúdame en cada día a día a que no peque yo. Y si yo pecase, hazme volver a ti una vez más. Gracias te doy porque tú me has salvado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora, ¿qué te parece, Osvaldo, si oras por aquellos que vayan a escucharlo y van a recibir este perdón y Claro. todo lo que platicamos? Sí. Dios, gracias por este momento. Gracias por permitirnos compartir de tu palabra, por permitirnos hablar a las personas que nos escuchan, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, a cada una de ellas, Señor, que los guardes, que permitas que estas palabras no solamente sean escuchadas y ya, sino que realmente tengan un efecto en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Te pido que podamos aceptar, Señor, este perdón, porque sabemos que a veces nosotros mismos nos saboteamos, no nos dejamos aceptar este perdón que ya nos has dado, que nos has regalado en esa cruz. Te pido que podamos aceptar este perdón y que así mismo sepamos y aprendamos a perdonar a los demás, Señor, y a vivir como tú nos has mandado a vivir, Señor, amándote y amando a los demás. Te pido que guardes y que bendigas el hogar de cada persona, Señor, en esta situación tan complicada como es la pandemia del COVID, Señor. Te pido que guardes a cada persona, te pido que guardes cada cuerpo, Señor, de esta enfermedad, y te pido por favor que permanezcas con nosotros y que nosotros también sepamos permanecer contigo. En el nombre de Jesús, amén. Todo esto esta decisión que has tomado, aquel que nos escucha, es de valientes, en verdad. Hay gente que se aferra a su pasado, hay gente que se aferra a las cosas que el mundo le puede ofrecer, pero no hay mejor cosa de lo que Jesús te ofrece. En tu caminar, sé tú acercándote más a Dios. Acércate a una iglesia, pues tal vez ahorita no están abiertas, pero puedes acercarte a alguna página de alguna iglesia. Tenemos ahí nuestra iglesia en donde nos congregamos Osvaldo y yo, Centro de Fe de Esperanza y Amor Zaragoza. Hay muchísimos, hay en Tacubaya, hay próximamente en Pachuca. Ya recibimos la noticia, gracias a Dios. En muchos lugares, en muchos estados, hay un centro de fe que te está esperando. Y si te quieres acercar a otra iglesia, ya sea aquí en la Ciudad de México está Conquistando Fronteras, en Puebla está Más Vida, en otros estados hay bastantes iglesias en la cual va a haber un pastor o una persona que va a recibirte. Ahí en la descripción de este episodio vamos a dejar todas las redes sociales de nuestra iglesia: Facebook,
Telegram y WhatsApp ya creo que ya no tienen. Número telefónico que está al 24/7 recibiendo llamadas. Si hay algo urgente, pero ahí te van a estar recibiendo con los brazos abiertos, así tal cual como Jesús se va a abrir, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a ser ejemplo, y nosotros también vamos a ser ejemplo, y tú también vas a ser ejemplo a partir de este momento. Pues muchas gracias. Yo de mi parte me despido, y ahí si Osvaldo quiere agregar un poquito más, pues igual, pero me despido. Nos vemos el próximo viernes, el próximo episodio, terminando esta serie, así que no se lo pierdan, y compártala con todos sus amigos, y si lo escuchan en YouTube, pues denle like. Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, de hecho Misa dijo que nos congregamos en la misma iglesia. Pues sí y no, porque bueno, por motivos de traslado, ahorita yo estoy asistiendo a otra iglesia que está de este lado en Texcoco. Entonces igual ahí estaremos dejando las redes sociales y un número donde podemos igual contactar. Y también hago un llamado a los miembros que ya pertenecen a una iglesia a reflejar realmente a Jesús, a reflejar esos brazos abiertos con los que Jesús recibe a cada persona que se acerca, y pues que sigamos viviendo conforme a su voluntad. Gracias por acompañarnos y Dios los bendiga y Dios esté con ustedes. Adiós. Dios esté con ustedes.